listos? ¿Despiertos? ¿Atentos? El día de hoy tenemos un tema que se titula ¿qué es el conocimiento de sí mismo? Hoy vamos a tocar esto que es conocerse a sí mismo, la base, el fundamento de todos nuestros estudios. ¿Qué entendemos por conocernos a nosotros mismos? Por lo tanto, ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cómo es que puede darse ese autoconocimiento y que nosotros hagamos algo extraordinario? Que nuestra vida, a partir del autoconocimiento, cambie su enfoque y se convierta en una escuela, una maravillosa aventura de sabiduría. En un viaje extraordinario del que no vale la pena volver atrás. Un viaje que nos va a llevar de la ignorancia a la sabiduría. Del sueño al despertar. Del condicionamiento a la libertad. Del sufrimiento a la paz interior, al bienestar. Todo esto nos lo ofrece el conocimiento de sí mismo. Es una enseñanza que va a transformar nuestra vida en un libro abierto de sabiduría. No simplemente estamos hablando de una ideología que vienen ustedes a aprender, a creer en otra cosa y decir yo creo en esto o en aquello, sino están llevándose un diamante precioso que va a convertir su vida en ese libro del que van a aprender siempre. No están ligados acá a este salón, sino es su vida la que les va a enseñar. Para eso tienen que conocerse a sí mismos. Y por eso la vida va a cambiar de esa experiencia inerte, vegetativa, en la que somos todos los días lo mismo, y se va a convertir en un extraordinario viaje. Un viaje que va a cambiar la manera como percibimos la realidad y cómo la experimentamos. ¿Y que dónde comienza? Comienza curiosamente cuando aprendemos a decir alto. Un momento, hay que parar esto. Este ritmo desenfrenado de la existencia que me lleva de aquí para allá sin saber por qué, ni a dónde, ni cómo, que voy a las carreras porque todo el mundo va a las carreras. Hay que decir alto y empezar a hacer algo que es cuestionarnos. Ahí comienza este viaje. Cuando no nos conformamos con la aceleración de la vida y decimos alto. Y empezamos a retomar las incógnitas, las preguntas existenciales que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Porque al ser humano le interesa mucho la tecnología, viajar a Marte o crear bombas cada vez más destructivas. Cuando no se ha preguntado, ¿qué es la vida? ¿Qué es esta experiencia que estoy teniendo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué tengo estas circunstancias, estas condiciones existenciales, este cuerpo? ¿Y para dónde voy? ¿Hacia dónde me lleva la vida? ¿Y qué implica ese viaje? ¿Cómo mis acciones son las que me llevan de un lugar al otro? ¿Cuáles son las conexiones en esto que se llama vida? ¿Están conectados mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones a mi destino? Debería a todos interesarnos esto, porque todos tenemos esto que se llama vida. Son preguntas existenciales que no conciernen a una religión, a una casta, a una persona de un determinado color, sino a todos los seres humanos. Pues todos estamos transitando este viaje que llamamos vida, del nacimiento a la muerte. Sí, vamos a morir, este viaje terminará algún día. Y si todo termina y todos vamos a morir, viene una segunda pregunta: ¿qué sentido tiene vivir? ¿Existe algún propósito para la existencia? ¿O voy simplemente agotando mi vida en esta línea del nacimiento a la muerte hasta que se agote, sin saber si existía ese propósito? O por lo menos posibilidades. ¿De qué maneras puedo vivir? ¿Y por qué este camino tiene que estar rodeado o ser transitado en medio del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Porque parece que la vida y el sufrimiento son una sola cosa. Porque estamos expuestos a condiciones difíciles que nos hacen sufrir, a las opiniones, a la responsabilidad, a perder cosas, a perder familiares, a la angustia mental, a las preocupaciones. Tengamos o no tengamos dinero, seamos bellos o feos.
pero existe la posibilidad de que el sufrimiento cese y que la vida no sea una tortura, un infierno. Bueno, hay que hacerse esa pregunta, hay que cuestionarlo. ¿Y qué ha pasado con el ser humano? Que la criatura supuestamente más evolucionada de todo el sistema natural, que tiene una mente extraordinaria, una capacidad de desarrollar la ingeniería, la arquitectura, la medicina, abrir un cuerpo, qué extraordinario que es el ser humano, pero que sufra menos un gato que el ser humano. A veces yo veo a mi gato y tiene más paz que yo, y digo, ¿cómo puede ser posible que mi gato sea más feliz que yo? Y entonces, ¿qué ha sido de esa criatura que está supuestamente en la cúspide de la evolución natural? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida, de nuestras relaciones? ¿Cómo es que el ser humano, que tiene esas capacidades tan extraordinarias, se esté destruyendo a sí mismo? Esté ocupado creando bombas y no haya alcanzado su paz interior. ¿De qué nos sirven estos rascacielos y tener la tecnología muy desarrollada si no tenemos paz interior? Si no tenemos felicidad. Más vale estar en una jungla pero felices, en paz, comprendiendo cómo funciona nuestra mente, estando tranquilos, ¿no? Que estar en una cárcel de cemento llena de tecnología, pero agobiados, enfermos, porque realmente esta sociedad es enferma. ¿Qué ha pasado? Esto nos interesa resolver estas preguntas. Entonces tenemos que preguntarnos también, ¿cómo vamos a resolverlas? ¿Hay algún libro que nos dé la respuesta? ¿Alguna religión? ¿Algún dirigente político? ¿Cuántos filósofos no han pasado por la faz de la tierra y las respuestas siguen aún sin resolverse? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué libro nos lo va a responder? Seguramente ustedes han leído libros, pero tal vez no han leído ese libro que es el libro interior, porque estas respuestas pueden encontrarse cuando aprendemos a conocernos a sí mismos. Y esto es lo maravilloso, que lo que estamos aprendiendo acá es para, como les dije al principio, poder ver el libro de la sabiduría en cada una de las facetas de nuestra existencia. Porque nosotros somos el ser humano que sufre, somos el ser humano que vive en desorden, somos el ser humano que está transitando del nacimiento a la muerte. ¿Por qué no estudiarnos a sí mismos para resolver esas incógnitas? Para ver si es posible dejar de sufrir y dejar de vivir de la manera como vivimos. Así que cuando empezamos a conocernos a sí mismos, empezamos a observar nuestra vida y ¿qué descubrimos? Un ser humano que aparentemente es muy feliz, sonríe en las relaciones, pide por favor, da las gracias, es muy amable. Seres humanos que tienen muchas habilidades. Todos tal vez tenemos una habilidad, sabemos ganarnos el sustento, tal vez sabemos un deporte, un arte. Pero si miramos bien al fondo, vamos a descubrir que algo no está resuelto en cada uno de nosotros, a menos de que nos conozcamos a sí mismos. ¿Qué no está resuelto? Nuestro desarrollo interior, porque somos seres que estamos internamente, parcialmente desarrollados. Porque cualquier palabrita nos hace sufrir, cualquier situación de la vida nos hace perder la calma, nos frustramos fácilmente. Y nadie nos enseñó a controlar este mundo que es el mundo interior, a verlo, a conocerlo, a entender cómo funciona. Muy por el contrario, estamos rodeados de un medio que no es favorable para nuestro despertar. Hemos crecido en un medio que enseñarnos a desarrollar nuestro potencial, a comprender nuestra mente. Nos enseñó a ser competitivos, egoístas, superficiales, y que en vez de favorar nuestro despertar, favorece nuestro sueño. Nuestra naturaleza tampoco favorece, porque es susceptible al degeneramiento. Y qué fácil es degenerarse, qué fácil es decaer. Solo estar en contacto con una mala amistad o sentarse al frente del televisor nos hace desarrollar malos hábitos. Qué fácil que es desarrollar malos hábitos. Vaya uno a desarrollar una virtud. Así que este es el escenario de trabajo. Somos seres propensos al degeneramiento y tenemos que lidiar con esa naturaleza, que debemos educar como quien educa a un caballo o educa a un perro, a un animalito, que hay que enseñarlo en nuevas reglas,
en nuevos conocimientos, en nuevos hábitos. Y cuando nos conocemos a sí mismos, también descubrimos que estamos involucrados, metidos en un sistema existencial que se mueve a partir de leyes que no conocemos, que ignoramos por qué estamos aquí y la relación con el ayer. Ignoramos que hemos tenido vidas pasadas y que esas vidas previas han generado nuestro presente. Ignoramos que nuestro presente pone en actividad leyes que generan nuestro futuro. En este estado de desconocimiento, de ignorancia, es natural que los maestros de sabiduría hayan descrito al ser humano común como un hombre que está perdido en el samsara. Así nos esté yendo bien en este mundo material. Estamos profundamente perdidos si no nos conocemos a sí mismos, si no sabemos cómo funcionamos internamente, si no tenemos las herramientas para hacer un trabajo interior, si no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, si creemos que los valores del amor, de la felicidad, de la paz, son esos que nos ha dado la televisión, porque nunca hemos descubierto esas cajitas de valores que nos han dado, nunca hemos visto qué hay dentro de mi concepto del amor, de la felicidad, de la paz, para descubrir que tal vez ahí no hay amor, que vivimos con valores prestados, que nunca hemos cuestionado, sobre los cuales hemos edificado no solo nuestro hogar, nuestra vida individual, sino nuestra sociedad. Afortunadamente, esta enseñanza nos dice que existe una escalera maravillosa, una escalera que nos puede llevar a producir un despertar, un cambio, una liberación. Está al alcance de todos para que podamos hacer ese viaje, pasar de un punto a otro, como lo mencioné ahora, del sueño al despertar, de la ignorancia a la sabiduría, del condicionamiento a la liberación. Ese fue el mensaje que han traído todos los grandes maestros de la sabiduría, ejemplos vivientes que han estado en medio de nosotros, trayéndonos el mensaje en diferentes lenguas, a través de diferentes enseñanzas, en diferentes culturas, y que ahora los tenemos todos a nuestro alcance, en un conocimiento síntesis, es decir, en un resumen, en unas prácticas que nos van a permitir conocernos a sí mismos y lograr eso que se llama la liberación interior. Que no es una liberación pasiva, como lo dije al principio, no se trata de creer o no creer, porque las creencias no liberan. Se trata de hacer un trabajo interior activo para producir una revolución, un quiebre, un despertar, un antes y un después. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues necesitamos profundizar en el conocimiento de sí mismo, saber qué es conocerse, educarnos en una nueva enseñanza, en un nuevo estilo de vida, en una nueva manera de enfocar nuestra conciencia en cada momento, en cada actividad, en cada relación, porque el conocimiento de sí mismo se da en cada momento para quien está interesado en conocerse. Tenemos entonces que edificar este templo que tiene 4 columnas, que son los 4 pilares del autoconocimiento, las 4 áreas en las cuales vamos a trabajar prácticamente, no de manera pasiva, sino práctica, en nuestra vida, para ver resultados y entonces comprender el valor de este conocimiento. Cuando uno ve el resultado es que se da cuenta de que este conocimiento es útil, es verdadero. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Tenemos la psicología, la ciencia, la sexología y la mística. 4 enseñanzas que nosotros debemos incorporar en nuestra vida, cada quien de acuerdo a su interés, a su capacidad y a los resultados que quiera ver de ese trabajo. Vamos a estudiar brevemente esos 4 pilares. El primero y el fundamental, la psicología. Vamos a convertirnos en exploradores de nuestra propia psicología. ¿Y qué vamos a encontrar? Una mente inexplorada. Una mente que se ha construido a partir de experiencias, recuerdos, traumas complejos
y que hoy es el fundamento de nuestra realidad, porque la mente es el principio de todo aquello que consideramos realidad. En nuestras creencias está nuestra visión de la vida, en lo que nos fundamentamos para actuar, en lo que se fundamentan nuestras reacciones. Y al explorar nuestra mente, ¿qué vamos a descubrir? No vamos a descubrir nuestra mente, sino vamos a descubrir la mente humana, la mente que compartimos con todos los seres humanos, no porque todos pensemos a través de una misma mente, sino porque tu mente y mi mente tienen los mismos principios. De la misma manera que la naturaleza del perro es muy similar y ante los mismos estímulos ladra y muerde. La mente humana está basada en los mismos principios. Y todos somos propensos a lo mismo, al temor, a la alegría. Todos tenemos una mente que recuerda el placer y quiere repetirlo. Todos tenemos una mente que tiende a identificarse con un yo y a establecer en ese yo el eje existencial de todo pensamiento. Porque en torno de quién piensan ustedes? Del yo. A partir de eso se establece toda una construcción de recuerdos, ideas, creencias, teorías sobre la vida, y eso es lo que nos lleva a desarrollar el ego. Una innumerable suma de patrones de comportamiento que llamamos ego, que consideramos propia, y que es la base y el fundamento de todo el conflicto existencial del ser humano, y por lo tanto, de la humanidad. Pues este ego, esta actividad mental es lo que produce el sueño de la conciencia. Que nosotros estemos todo el tiempo inmersos en pensamientos que consideramos importantes, entretenidos, de toda índole, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre los demás, sobre lo que es Dios, etc. Y nunca estemos aquí y ahora, de que hayamos dejado de percibir y que proyectemos todas nuestras ideas y consideremos que esas ideas son la realidad. A eso le llamamos el sueño de la conciencia, un sueño que es ignorado por el propio soñador. Y el ego es el fundamento de eso que llamamos la ignorancia, que no es inocencia, no es falta de conocimiento, sino es un conocimiento errado. Es el fundamento de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestros modos erróneos de ser. Porque a veces nuestros miedos solamente son producto de nuestra propia mente, nuestras preocupaciones, nuestros temores a la opinión, son cosas que solo existen en nuestra mente. Y son cosas que producen nuestras reacciones equivocadas, nuestros condicionamientos, nuestro egoísmo, la neurosis con la que vivimos. Todo eso surge del ego. Miren esta sociedad, y es neurótica. Aunque tengamos el avance tecnológico que no tenían en la Edad Media, es probable que en la Edad Media hubiera un grado de felicidad mayor al que hay ahora. Aunque hubiera más enfermedades, aunque hubiera atraso en otros campos. El ser humano hoy en día es neurótico, porque vivimos en una sociedad enferma. Y entre más nos adaptemos a una sociedad enferma, más enfermos vamos a estar. Decía Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma, porque eso quiere decir que estás enfermo. Y por lo tanto también el ego es la base del degeneramiento, de que llamemos felicidad a un montón de adicciones, de vicios, que nos pueden llevar, sí, en un momento a experimentar placer. ¿A qué costo? Al costo de todos nuestros potenciales humanos, al costo de la felicidad, al costo de que no nos podamos relacionar bien con los demás, porque una persona degenerada, viciosa, es totalmente egoísta, autocentrada en sus vicios, en repetir su placer, no tiene amor. ¿Cómo es que el ego creó toda esta red ilusoria en la que estamos atrapados? ¿Podemos salir de allí? ¿O estamos en ese círculo, en esa zona de confort, como le pasa a la mayoría de personas, que lo único que buscan es distraerse del sufrimiento, meterse a una nueva red social, distraer o anestesiar el problema, porque en medio de esto hay confort? Es confortable estar adaptado a la sociedad,
que nadie te critique, que no tengas problema con nadie. Pero cuando empiezas a despertar, te toca empezar a incomodarte, ¿cierto? ¿Cómo vamos pues a salir de acá? Pues tenemos que empezar a explorar nuestra psicología, a conocerla. Y nos vamos a sorprender entonces de darnos cuenta de que nuestra psicología está fragmentada en muchas partes, de que somos una marioneta de muchos estados cambiantes, que no somos uno, aunque tengamos un documento de identidad, aunque nos llamen por un nombre. Ahora somos uno, más tarde somos otro, porque en realidad somos muchos yoes. Ese es el pilar, el eje, la médula espinal de este conocimiento. Saber que nuestra psicología está compuesta por yoes. Llegar a comprenderlo es esencial. No solamente aceptar un concepto, llegar a verificarlo y experimentarlo, de tal manera que ustedes puedan ver que en la mañana son uno y en la tarde son otro. Y que estos yoes constituyen una serie de programas aprendidos, de reacciones mecánicas que no eligen tener. Que nosotros veamos que estamos programados como una máquina. Y así como el perrito está programado para tener miedo a la piedra, nosotros estamos programados para preocuparnos, estresarnos, responder con ira, con orgullo y con un montón de actitudes que llamamos inconsciencia. Ese es el punto de partida de nuestro despertar. Y es lo que nos va a permitir romper, destruir, dividir eso que llamamos el ego. Disolver el ego, porque afortunadamente el ego puede disolverse. Y al disolverlo vamos a lograr rescatar la conciencia, la energía que tiene atrapada y la sabiduría, convirtiéndonos en seres conscientes, despiertos, maduros. Lo más importante, maduros no de edad, porque hay niños de muchos años, ¿cierto? Muchos dirigen nuestros países, son niños. Así que podemos disolver este ego, verlo decaerse a través de la comprensión. Para eso el autoconocimiento y esta enseñanza pone a nuestra disposición las herramientas del autoconocimiento, porque estamos hablando de un trabajo práctico, algo que se lleva a cabo en obras, de una ciencia, una disciplina. Y toda disciplina tiene sus herramientas. El astrónomo necesita un telescopio, el artista necesita un pincel, el fontanero necesita una llave. ¿Y nosotros con qué vamos a trabajar? ¿Con qué? ¿Y cuáles eran? A ver, ¿alguna? ¿No se acuerdan? Se los olvidaron. La psicología mística. Pero ¿qué herramienta? A ver, ¿qué herramienta usamos todo el tiempo? La autoobservación. La autoobservación. Vamos a meditar, vamos a aprender a transformar impresiones, vamos a aprender a no identificarnos con las cosas que nos dicen, que nos pasan, saber que el ego es pasajero. Estas son las herramientas del autoconocimiento. Estamos hablando de métodos para abordar las reacciones de nuestra psicología, formas prácticas para el trabajo interior. Y así como un arquero se hace experto con su barco, así como un artista se hace experto con el pincel y aprende a un pincel a hacerle sacar los mejores pinceladas, o a un lápiz a hacerle sacar los mejores trazos, porque a todos nos pueden dar un lápiz, pero no todos podemos sacar el mismo dibujo, ¿cierto? Nos pueden dar la llave del fontanero, pero arregle el tubo a ver si puede. Para eso tiene que volverse uno maestro con estas herramientas, practicarlas en el diario vivir, volverse un maestro, tener maestría en la práctica del autoconocimiento. Y entonces esto también nos va a llevar a un segundo pilar que llamamos la ciencia. La ciencia es maravillosa porque nos va a permitir verificar la enseñanza por medio de la experimentación. Es decir, que esto no se vuelva una creencia más que reúne a un pueblo a su alrededor, que se va a poner en contra de las demás creencias. No. Esto es una ciencia que nosotros vamos a practicar y que nos va a dar resultados en los hechos, que vamos a experimentar su realidad. Es una ciencia que busca enseñarnos que existe un mundo interior
que existen otros planos, que no solamente somos esto que vemos acá. A través de la experimentación que nos va a llevar al desarrollo de la fe consciente. La fe consciente no es una creencia por algo que me han dicho los demás, sino por algo que yo he podido experimentar, que he comprobado, que he visto y que me va a llevar a vivir de una manera distinta. Porque si yo llego a descubrir que este plano que estoy viendo con mis ojos no lo es todo, sino que existen las dimensiones interiores, que el ser humano no solamente es una criatura con un cuerpo físico, sino que tiene alma y tiene espíritu con sus respectivas realidades y valores, que los valores no solamente son aquellos que echamos en el bolsillo o los que tenemos en el banco, sino que inclusive existen otros valores que pertenecen al alma y el espíritu. Eso va a llevar a cambiar nuestros fundamentos existenciales, que existen dimensiones, planos existenciales superiores, intermedios e inferiores, afuera y adentro de nosotros mismos, donde puede vibrar nuestra conciencia, y que ustedes pueden irse de viaje a las Bahamas o a un lugar súper precioso, a la isla paradisíaca, mientras su conciencia está en el infierno mismo, envuelta en la ira, envuelta en la insatisfacción, envuelta en la envidia. Si ustedes no comprenden la realidad de estos mundos, pues no van a tener la motivación para hacer un cambio. Pero el conocimiento nos enseña la ciencia y nos dice que existen procedimientos como el desdoblamiento astral, para que nuestra vida tenga un poco más de profundidad. Que todas las noches nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, salimos a otro plano, a otra dimensión, del cual podemos extraer información, que hemos tenido otras vidas, que existen otros seres, que los sueños tienen un significado y que nos están hablando de ese trabajo interior que estamos realizando. Esto es la ciencia, que nos permite tener la verificación de que el camino espiritual que estamos llevando es real, es auténtico, aunque no lo podamos ver, oler ni percibir con los 5 sentidos. Tenemos que aprender a concentrarnos, tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que aprender a despertar la conciencia en el mundo físico, si queremos que esa conciencia esté despierta en otros planos, y no solamente soñemos con nuestras represiones del día, porque si están pensando en dinero, si están pensando en el temor a la muerte, es muy probable que solamente sueñen con esas cosas, para que su conciencia pueda estar libre y traer otra clase de información. Y otro tema de la ciencia es el estudio de las leyes de la naturaleza, fundamental. Un estudio que ahora está a nuestro alcance. Tenemos un conocimiento maravilloso que reúne un montón de información sobre todas las leyes que rigen este plano y otros planos, para que veamos que con cada una de nuestras acciones estamos produciendo nuestro destino, que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, que están aquí como consecuencia de las acciones que ustedes realizaron. ¿Qué es lo que quieren de la vida? Paz, amor, felicidad. ¿Cómo van a lograrlo? Tienen que tener un plan que se coordine con estas leyes de la naturaleza. Porque si no se coordina con estas leyes de la naturaleza, el resultado pues va a ser insatisfactorio, el fracaso. Una persona que quiere hacer volar un avión tiene que estudiar las leyes de la gravedad para que su diseño funcione. De la misma manera nosotros tenemos que estudiar las leyes de la vida, las leyes del retorno y la recurrencia, que nos explica por qué nos encontramos con personas buenas y malas, la ley del karma y el dharma, causa y efecto, la ley del péndulo, que nos explica cómo nuestra mente va de un extremo al otro, la ley de afinidad, cómo es que nosotros atraemos personas con nuestros valores mentales, la ley de octavas, la ley de correspondencia y muchas otras leyes que nos van a llevar a cuidar nuestras acciones, porque con nuestras acciones ponemos en actividad cada una de estas leyes. Inclusive con nuestros pensamientos pueden determinar la manera como vivimos y lo que nos ocurre, pueden atraer cosas o repelerlas. Qué importante y qué maravilloso es tener estos conocimientos. Esto realmente es un tesoro que tenemos que aprovechar. Y vamos a estudiar un tercer pilar que nos habla de la sexología, también fundamental.
porque somos seres sexuales. Tenemos un cuerpo que produce energía sexual, que nos hace sentir magnetismo y atracción hacia el sexo opuesto, y que nos va a llevar al encuentro con esta experiencia que se llama la sexualidad. Lo que no sabemos, lo que no nos enseñan, es que la sexualidad tiene una influencia en nuestro ser, nos transforma, nos conduce por un sendero. La sexualidad no solamente es un acto, es un camino hacia un fin, nos transforma. Y por eso la enseñanza nos dice, hey, ¿sabes qué? Existen diferentes formas de manejar la sexualidad. Puedes utilizar el sexo para reproducirte, lo que te va a llevar a asumir la realidad del hogar, a tener que desarrollar ciertos valores para convivir. ¿Qué escuela que es la convivencia, no? ¿Cuánto hay que aprender para que la convivencia no sea una pelea de perros y gatos? Porque no venimos aprendidos para convivir. ¿Cuánto tenemos que trabajar sobre nosotros mismos? Eso era lo que nos enseñaba el sacramento del matrimonio, para poder llevar un hogar al éxito. Hoy en día, lastimosamente, el sexo reproductivo, el sexo del hogar, el sexo que llevaba a construir un hogar para tener un núcleo familiar, para poder entregar un niño a la sociedad saludable, eso se ha terminado porque hay otra clase de sexualidad que es el sexo degenerativo. Una sexualidad que se fundamenta exclusivamente en la capacidad que tenemos de experimentar placer a través del sexo. Porque sí, nuestro cuerpo es sensible al placer. Y si ponemos al sexo, al placer como fundamento, pues entonces vamos a desarrollar los yoes de la lujuria, vamos a perder los valores y al contrario vamos a crear antivalores como la infidelidad, como la promiscuidad, como lo que llamamos liberalismo, que es simplemente tener irresponsabilidad, ver el sexo como una experiencia fugaz en la que ya no tengo nada que aportar, en la que no importa el amor. Y el resultado de esto es el deterioro del individuo, el degeneramiento, el desarrollo de los yoes de la lujuria, la decadencia del hombre, del ser humano. Así que este es un sexo que no ofrece nada al crecimiento y al desarrollo del ser humano. Afortunadamente tenemos otra enseñanza, que es la enseñanza del sexo místico, el sexo relacionado con la espiritualidad, con los valores humanos, el sexo enfocado al desarrollo de nuestros potenciales interiores, al conocimiento del amor. El sexo que se establece como un viaje maravilloso hacia el desarrollo interior, como un pacto entre un hombre y una mujer que tienen un mutuo propósito de desarrollarse como seres humanos. La finalidad de esta sexualidad es alcanzar la liberación, es lograr el desarrollo profundo de nuestro ser, y esta sexualidad comienza con el trabajo del regeneramiento. Porque nos dice que al estar en contacto o al haber estado en contacto con esta sociedad, pues lo más probable es que nos hayamos degenerado. ¿Dónde aprendimos los valores sexuales que tenemos actualmente? De nuestra sociedad, de la televisión, de lo que nos enseñó el amigo, de la pornografía. Eso es lo que somos actualmente. ¿Y cómo vamos con los valores del infrasexo a tener una sexualidad superior? No se puede. Hay que entonces aprender a desaprender, hay que sacar la basura, hay que limpiar la cabeza. Y ahí comienza este tipo de sexualidad. Es decir, la sexualidad superior comienza en la psicología, limpiando la cabeza, limpiando nuestros valores, reeducando nuestro cuerpo, para finalmente comprender que en el sexo hay fuerzas muy poderosas que debemos aprender a canalizar para hacer una creación interior. Es ahí cuando se nos revela el secreto de la transmutación, de cómo podemos llevar esa energía creadora sexual en el acto sexual de una pareja estable, en una sexualidad basada en el amor, en los principios, en el trabajo interior, desde nuestros órganos sexuales, por toda la columna vertebral hacia el interior, en lo que llamamos la alquimia, la transmutación sexual. Vamos a hacer una creación espiritual con este cuerpo físico, que es el laboratorio secreto de los alquimistas.
Es increíble que se les esté dando el conocimiento en un salón que antiguamente era secreto y exclusivo para personas que habían estado en una orden secreta y pasado muchas pruebas. Y hoy estamos recibiendo una enseñanza de esta magnitud, así, con simpleza. Pues bien, sepan ustedes que tienen un secreto que antiguamente se revelaba en esferas muy elevadas de órdenes secretas y que está en nuestras manos y que podemos aprovecharlo. No tenemos que ser miembros de ninguna institución, sino conocernos a nosotros mismos. Porque eso sí, aunque tengamos el secreto, tenemos que tener dominio de esta energía sexual para que esa energía pueda entrar y ser canalizada hacia el interior. Y muy bien, el cuarto pilar, muy importante, ¿cuál era? La mística, muy bien. La mística, fundamental. Este es el motor de todo el trabajo que vamos a hacer. Sin mística no podemos hacer nada. Sin mística eso se convierte en un libro que tiene enseñanzas muy valiosas que está en nuestra biblioteca. Mientras tenemos esa enseñanza en la biblioteca, nosotros vivimos de otra forma. La mística es lo que nos lleva a hacer de esto hechos. La mística es el valor que nosotros damos a este conocimiento, por la certidumbre, por la experimentación de que nos lleva a conquistar los tesoros más valiosos que tiene la vida. O sea que la mística no se da en todas las personas, sino en aquellas que se han desarrollado lo suficiente como para poder valorar el conocimiento que nos lleva a los tesoros interiores de la vida. El Maestro Jesús no exageraba al llamar a esto un tesoro y al darnos la siguiente parábola, el siguiente símil. Decía: el reino de los cielos es similar a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes pueden ver en esto un tesoro, van a dejar de hacer muchas cosas para poder conquistar este tesoro. Van a renunciar a otros emprendimientos, van a tener mística. El maestro nos estaba explicando algo más exigente. Van a vender todo lo que tienen para conquistar este tesoro. También decía que el reino de los cielos es semejante a un mercader que compra perlas y va ahí en el mercado, encuentra una perla de gran valor. ¿Y qué hace? Como él conoce de perlas, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Lo deja todo. ¿Por qué? Porque si ustedes comprenden que normalmente le estamos dando valor a cosas que no tenemos valor, y a eso invertimos toda nuestra energía, nuestros recursos, nuestra fuerza vital, que es temporal, estamos dejando de lado la perla preciosa, el tesoro valioso. Pero si ustedes descubren ese tesoro, van y venden todo lo que tienen por comprar ese campo donde está escondido ese tesoro. Ese tesoro obviamente es invisible, son los tesoros que tienen adentro. Pero ese tesoro no se logra sacar debajo de la tierra con teorías, con buenas intenciones, sino recorriendo un camino. Para poder sacar de la tierra este tesoro, tenemos que invertir tiempo, recursos, energía, continuidad. Si ustedes no tienen agarrar una libreta y observar los defectos que les salieron en el día, no van a poder recoger esos tesoros. La comprensión. Y eso que les pasó ese día les va a pasar al otro, y al otro, y al otro. Porque tienen que invertir tiempo, energía, recursos. Si para ustedes es más importante ir a hablar con la vecina o ver el noticiero para saber qué está pasando en la guerra, o recrearse con la película de terror, entonces es porque no están dando el valor a los tesoros eternos de la vida, al desarrollo de su propia alma. Pero si ustedes tienen mística, van a poder apartar cosas que sí son entretenidas, son agradables, son interesantes, pero nos quitan el tiempo, la energía, la dedicación para recorrer ese camino que va desde la llanura hasta la cúspide de la montaña del despertar. Porque necesitamos tiempo para sentarnos a meditar, a reflexionar, a orar, o simplemente a quedarnos sentados y no hacer nada, para ver cómo
nuestra mente reacciona. Disposición, no solo un día, ni dos, sino vidas enteras. Imagínense lo difícil que es aprender a dibujar o a tocar el piano. ¿Se aprende en un día? ¿O en dos? Bueno, cuanto más conocerse a sí mismo, siendo la mente algo tan tremendamente complejo y profundo. Pero empecemos con media hora, con 10 minutos. Para eso hay que tener mística. Es decir, darle el valor a esto. Y es un valor que tenemos que dárselo así nadie se lo dé, porque muy pocos hombres y seres humanos tienen esa visión. Y no pueden esperar a que el vecino tenga esa visión para ustedes tenerla, porque el tesoro está ahí. Si el vecino no lo quiere, a mí no me importa, yo sí lo quiero. Así que mientras todos duermen, yo me levanto a meditar. Mientras todos están en ocupaciones, sabiendo qué es lo que pasa en la guerra, sabiendo qué es lo que pasa en el programa del chisme, yo me siento a contemplar, me siento a autoobservarme. Mientras todos están identificados con la vida, yo trato de no identificarme, porque tengo mística. Y otro aspecto de la mística, surgiendo, valorando este conocimiento por el valor que tiene, es compartir esa luz con otros. Si ustedes saben lo valiosa que es esa luz,